Bienvenidos amigos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo review slash análisis acerca de una de las mejores películas del año. Una batalla tras otra, One Battle After Another, de nada más y nada menos que el grandísimo cineasta y filmmaker Paul Thomas Anderson. Obviamente este análisis no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con un amigo que ha estado en el canal hace tiempo, pero vuelve y les voy a decir que va a estar aquí más seguido. Brian, compañero, amigo, hermano, ¿cómo le va? Todo bien, gracias por invitarme a hablar de esta película tan interesante y francamente tan importante en los tiempos que vivimos, así que bueno, vamos a tratar de explicar por qué nos gusta tanto, ¿no? Es así que bueno, básicamente vamos a estar hablando en general acerca de la película. Vamos a iniciar básicamente con nuestra opinión corta, concisa de qué nos pareció en general la película y luego vamos a ir ya en secciones en específicas acerca de guión, acerca de mensajes, cinematografía, interpretaciones y demás. Así que de una vez les digo que se dejen su like y se queden hasta el final del video porque vamos a hablar absolutamente de todo. Brian, si quieres empieza tú diciéndonos qué te pareció en líneas generales una batalla tras otra. En corto, me parece que esta película es brutal, ¿verdad? Como que es Paul Thomas Anderson en un peak de entendimiento del cine bastante importante, ¿verdad? Que siento que yo particularmente no se lo veía desde There Will Be Blood. Está de verdad, en su apogeo y no solamente él, evidentemente todo el equipo detrás de la película se nota, ¿verdad? Que trabajó mucho acá y en pocas palabras te digo, va a envejecer muy bien, un clásico instantáneo, probablemente un 9 de 10 o un 10 de 10 y va a quedar claro por qué a medida que vayamos desglosando todas esas pequeñas cosas que van elevando esta película a los niveles en los que creo que está. En mi Aunque parecer, la película me encantó. No le entré muy bien a la película. Esto quiere decir que el primer acto no me entró del todo, pero una vez que ya veía lo que estaba cocinando Paul, ya me dejé llevar por esas 2 horas y más 2 horas y media de película. Me parece fascinante, me parece fácilmente de las mejores películas del año. Va a recibir bastantes nominaciones y debería ganar varios premios, sin lugar a dudas. Y me parece que Paul es uno de los pocos escritores, directores que logra traernos esos mensajes de realidad a través de sus películas. Nos falta el caso con esta, así que en líneas generales me gustó mucho la película. Si quieres vamos a empezar de una vez con el mero mero y las secciones que tenemos preparadas para el video de hoy. El primer tópico sería el guión y referencias a la sociedad actual. Todo tuyo. a ver, bueno, creo que son dos cosas, ¿verdad? Primero, el guión como tal y como que los diferentes mecanismos que lo hacen funcionar, que claramente no son del todo convencionales, y por otro lado, evidentemente, todo lo que la película quiere decir a partir del texto, ¿verdad? Pero bueno, partiendo del guión, es un guión que a mí me parece que Paul Thomas Anderson se divirtió mucho escribiendo porque es uno que va muy contracorriente, muy contra las convenciones de los guiones a los que estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados toda la vida al típico guión de tres actos, ¿verdad? Como que inicio, desarrollo y desenlace. Una batalla tras otra está dividida en dos partes, una película con dos partes. La primera parte habla como de los inicios de este grupo rebelde, ¿verdad? Y el inicio y la caída de este grupo rebelde, realmente, el Sí. apogeo y la caída de este grupo de revolucionarios, a la cubana diría yo, un grupo de revolucionarios que van en contra de todo el establishment. Esta Sí. primera parte narra claramente ese auge y caída para luego establecer la segunda, que es realmente de lo que quiere hablar la película, que es las consecuencias de la revolución fallida, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de cómo funciona el guión, el que ya te establezca esa división tan marcadamente, ya de por sí es algo bastante contracorriente, porque no es simplemente un intro, es toda una sección de la película que dura como 20 o 30 minutos, ¿no? O sea, es Sí. básicamente una película que antecede a la otra película, me atrevería a pensar. Entonces, pero también hay algo que quiero comentar dentro de los mecanismos del guión y que luego abordaremos con el tema de las interpretaciones, y es el protagonista que elige la película, que es Pat, o bueno, el personaje de Leonardo DiCaprio. Es el Oh, tipo, es el protagonista más impotente de la historia del cine. O o está por lo menos ahí. No puede lograr nada este sujeto. O sea, y que todo lo que logra es con ayuda de otra persona, ¿verdad? O con o que por alguien más consecuencia lo... de algo, no por Exacto. mérito propio per se. Nunca es por mérito propio, ni Spoiler. siquiera puede embarazar a su mujer. O sea, está hasta el punto de que ni siquiera puede hacer eso. O sea, todo lo que hace lo hace gracias
a la intercepción de otra persona, gracias a que otro intercede. Yo diría que la historia gira alrededor de Charlene y que él es un accesorio a la historia de Hay Charlene. diferencias Claro, entre personaje principal y protagonista. Creo que es lo que exactamente. vamos a hablar aquí. Creo que, como tú dices, el personaje protagonista puede ser Charlene, pero el principal, el que hace que la historia tome el curso, es el personaje de DiCaprio, es donde como que la guía. Exacto. Entonces creo que a eso Sí. vas y me parece que es de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Y el presentarlo así con ese tipo impotente y con un actor de tal calibre ya es un statement, ¿me entiendes? Ya estás diciendo algo importante a través de ese personaje. También es bastante peculiar la manera en la que establece los desenlaces, ¿verdad? Si te pones a pensar, porque si recordamos la escena final, o no la escena final, sino el clímax de la película, que es la persecución en el desierto. Una secuencia brillante y también muy poco convencional, porque una resolución normal, ¿verdad? Digamos, ¿qué vendría siendo? Que todos se encuentren y ocurra como que el Mexican standoff, ¿verdad? Que todo el Sí. mundo se empiece a apuntar con la pistola y que bueno, y que se resuelva de alguna manera, tipo el bueno, el malo y el feo, algo así. Nunca se encuentran. O sea, es Exactamente. particularmente el personaje de DiCaprio, Pat, jamás se consigue a nadie. A nadie. Es muy Llega tarde gracioso. siempre. Pero todo eso, todas esas decisiones de ese personaje me parece que sirven a una metatextualidad muchísimo, una metatextualidad muy interesante, ¿verdad? Tiene un mensaje bastante gordo. Todos los guiones de Paul Thomas Anderson tienen muchas cositas, muchas decisiones que van contracorriente y bueno, podemos durar 5 horas hablando específicamente de todo eso. Ahora quiero hablar de ese tema del que te había comentado otras bambalinas y es qué dice Paul Thomas Anderson o qué dice esta historia y por qué es tan interesante, por lo menos para mí, la idea de la revolución. ¿Qué significa la revolución? La revolución es una parte necesaria del progreso. ¿Por qué? Porque puede haber un establecimiento, ¿verdad? Puede haber un establecimiento hegemónico que solamente va a empezar a cambiar a partir de la revolución, a partir de que una revolución ocurra. Y bueno, hay muchísimos ejemplos históricos de revoluciones que llevan al cambio. Por Un mal ejemplo, la revolución. necesario, entre comillas. A ver, lo Sí, de no. mal es que depende, O porque bueno, iba un acto necesario. Ya, un un conflicto conflicto necesario que tal, necesario. exacto, para no decirlo mal. Por ejemplo, te iba a tirar la de Mahatma Gandhi. Por ejemplo, la que la Ok, revolución pacífica, sí. ¿verdad? En India que llevó a la liberación de India. O el movimiento de los derechos civiles de Martin Luther King. Que evidentemente no es que nunca hubo disturbios. Por ejemplo, cuando el apartheid en Sudáfrica con Mandela también fue una revolución que se puso fea, ¿verdad? Hubo mucho enfrentamiento armado. Pero al final fue una revolución que llevó a una mejor sociedad en Sudáfrica. Ahora con esta película es tan interesante con cómo explora la idea de la revolución, porque te plantea no solamente la idea, digamos, romántica de la revolución, sino que te plantea la idea real de la revolución. Y ahí es donde está la primera parte de la película y por qué es tan absolutamente importante ese primer segmento. La revolución ocurre en esa parte y tenemos al grupo de revolucionarios peleando contra el establishment, logrando en cierto modo dicho cambio, sometiendo a figuras de autoridad como el personaje de Sean Penn, cuyo nombre es, bueno, el coronel Lockjaw, ¿verdad? Sí, con O el Joker. sea, pero ¿qué ocurre? La revolución, como concepto, está destinada a fracasar. ¿A qué me refiero con que la revolución fracasa? Y les acabo de dar anteriormente revoluciones que hoy vemos que son exitosas. A Martin Luther King lo asesinaron. A Mahatma Gandhi lo asesinaron también. O sea, a Mahatma Gandhi lo asesinaron. La revolución como idea perfecta siempre está destinada a fracasar. Claro. Esta revolución de una batalla tras otra es una revolución de completo anarquismo. Esa es la que más destinada está a fracasar. No puedes destruir un gobierno y pretender que nada lo Que todo va a reemplace. salir bien, claro. Exacto. ¿Qué ocurre en esos casos? En la vida misma, la revolución se destruye sola, se autodestruye. Y acá es donde eso habilita la segunda parte de la película, porque la idea de Porfiria Beverly Hills es que la revolución debe pelearse hasta la última bala, a pesar de que Sí. esté destinada a fracasar. Mientras que Pat, Leonardo DiCaprio, él piensa que la revolución es generacional. Él apuesta a empezar una familia. Él defiende el estatus de que no muera la idea. Y hablando Ujú. de lo que tú mencionaste ahorita, creo que lo que más me gustó del mensaje que mete Paul en su película y sobre todo en ese primer acto es como tú mencionabas, el no romantizar la revolución, lo cual creo que es algo que Exacto. a muchos críticos es lo que he estado leyendo, capaz más que todo sobre más gente de Latinoamérica o gente de Centroamérica, digamos, sobre todo México, muestra a estos revolucionarios con fallas, como Exacto. seres humanos que están, como tú dices, está destinado ese conflicto, siempre está destinado a fracasar, porque siempre va en un punto donde ya la revolución no va a ser necesaria o por el poder Eh, opuesto va a caer. ¿Qué pasa post-revolución? Lo que pasa post-revolución
es que la vida sigue y viene otra batalla. Por eso la película se llama como se llama. Es una batalla tras otra, literal. Entonces, las batallas de ayer, a pesar de que las hayas perdido, eso no quita que no puedas ganar las batallas de hoy. Eso es lo que representa al final del día el personaje de Charlene. Esa nueva generación está destinada a pelear sus propias batallas y a salir adelante por sus propios medios. Y acá vuelvo a conectar con el tema de Pat y bueno, Leonardo DiCaprio como personaje y lo que realmente significa ese personaje en la película. Leonardo DiCaprio es la generación anterior que por más que lo intente, no va a poder ayudar a la nueva generación. Ellos están destinados a correr detrás, ¿verdad? De esa nueva generación. Lo máximo que pueden hacer es tratar de guiarlos y darles algún tipo de tip útil. Una escena en particular que me parece que ejemplifica incluso otro tema muy importante y es cuando a Charlene se la llevan a este lugar cerca de la costa que claramente están por asesinarla, ¿verdad? Claramente están por Sí, hacerle el Alfredo Corleone. La van a montar en el bote y la van a matar por allá y qué sé yo, la picarán en pedazos. De repente en una visualización casual no queda del todo claro, pero si lo piensas, esta escena, esta secuencia, es la única secuencia en toda la película en la que Charlene recibe algún tipo de ayuda sí, útil. La ayuda otro sector, un representante es un indio navajo, pero el sí. indio navajo representa a un sector oprimido, asimilado por el establishment. Para mí eso es súper poderoso. ¿Qué te dice la película? Los únicos que pueden ayudar en la revolución están adentro del Pero, establishment. Son los únicos que pueden hacer una ayuda pro del progreso, pro del cambio positivo. Son los únicos que pueden ayudar. Porque los otros, los que son nazis y fascistas, esos no van a ayudar un carajo. Esos no van a ayudar. no, Pero los que fueron asimilados por el establishment y están en posiciones de relativo poder, ahí es donde están las piezas del Jenga que de verdad pueden desajustar este establecimiento de poder y hacer un cambio real. Y por eso ese indio navajo, él dice, no puedo permitir que mis opresores, en este caso, sigan decidiendo por mí y yo voy a ayudar a esta niña. Ahí es donde yo digo, wow, o sea, me quito el sombrero, ¿verdad? Con la manera en la que lo presenta en la película y con la confianza que le tiene a su audiencia también Paul Thomas Anderson, porque no es un mensaje fácil. y bueno, es el momento de hablar del siguiente tópico, que el cual creo que no quería dejar de lado, es las interpretaciones y los personajes como tal. Quisiera empezar por el más obvio de todos, el que ha tenido mayor reconocimiento y de que se habla más que todo en todo este bus de Oscar y premiaciones y demás, que es el señor nada más y nada menos que Sean Penn como el coronel Lovejoy. Considero que es un papelazo por parte de, nuevamente, por Sean Penn. Tiene tantas características, digamos, cliché de personajes de ese estilo, pero con un toque único que se lo da a partir de su fisicalidad. Creo que es la fisicalidad lo que mayor me llamó la atención por parte de Sean Penn. Su caminar, su manerismo de mover los labios, su postura y la forma en cómo entrega las líneas, me pareció lo más destacado por parte de Sean Penn, sobre todo en ese único encuentro que tiene con DiCaprio, bastó y sobró. Sean Penn es un monstruo, ¿verdad? Como que crea un monstruo en la Tierra porque es de alguna manera Diabólico. un monstruo patético, ¿verdad? Esa es la cosa, como que un tipo Sí, absolutamente patético del que tendrías lástima, pero como está en esa posición de poder, los manerismos son una locura. Está por ahí un clip que se hizo bastante, no, relativamente viral de él que se está tratando de peinar el poco pelo que tiene y llena el cepillo de con saliva y luego saliva. intenta peinarse otra vez y se lo empeora. Es tal cual, ¿verdad? Es como que ese tipo de mini gestos definen quién es esa persona, quién es ese personaje. Y bueno, me parece que estoy totalmente de acuerdo contigo. Increíble, Sean Penn. Ahora, después de hablar de Sean Penn, tengo ganas, obvio, de hablar de un poco de los personajes femeninos de la película, porque si hay algo que hace Paul Thomas Anderson en esta cinta es traer personajes femeninos súper, súper interesantes. Yo creo que hay uno, obvio, en la primera parte de la película y otro en la segunda parte de la película. En la primera parte de la película tenemos a Perfidia Beverly Hills, interpretada por Teyana Taylor, personaje de esos que se vuelven como mitos, ¿verdad? Dentro de su propia ficción. Ella, obvio, representa la idea de la revolucionaria total, ¿verdad? Que está dispuesta, como mencionamos anteriormente, de ir hasta la última consecuencia con tal de destruir el establishment y de sacarlos a todos, ¿verdad? Bueno, todo
función de un mundo mejor, entre comillas. Diana Taylor llena a este personaje de vida, ¿no? O sea, es como una Explosivo, diría que sería la explosivo, palabra. ¿verdad? Es como que deja una marca imborrable en el resto del filme. Evidentemente, nunca te olvidas de Perfidia Beverly Hills. Y la propia película al principio te la presenta como este personaje más larger than life, sería la expresión, más Sí. grande que la vida Mm, misma. El limitado tiempo que tiene en pantalla es más que suficiente como para hacer que nunca más te olvides de Perfidia Beverly Hills, de verdad. Pero bueno, Chase Infinity me parece un mm, bien, descubrimiento total. impresionante de Paul Sí. Thomas Anderson. Es que causa una impresión al igual que Teyana Taylor desde el primer momento en que la Sí. ves. Es ese Pero tipo de desde otro interpretaciones. lado, ¿viste? Sí, Desde no te del lado llena. explosivo, sino del lado Exacto. de la calma, de la serenidad, de transmitir con mirada, con gesto, que por diálogo. Su hija es más observadora, es más calculadora. Inclusive tanta tensión y adrenalina para una chica de 16 años. Inclusive las reacciones que tiene no son normales, o sea, no sería lo común en una niña disparada. Creo que todo lo pudo reflejar. Por favor. O sea, es una actriz fenomenal. Chase Infinity. Deseo lo mejor, ¿verdad? Que logre que esto sea una plataforma para el resto de su carrera. Pero esta interpretación sublime. O sea, es de esos personajes también que no te olvides nunca. Eso hablan en esta película. Quiero mencionar a Benicio del Toro como Claro, no solamente un comic relief, ese tinte latinoamericano que veníamos hablando, que está para mí poblando toda la película, la amalgama entre la idea de la revolución sí, y la cultura latinoamericana en contraposición al fascismo. Para mí yo diría que es una interpretación de exactamente. Benicio del Toro Esa es la palabra que lo puede. muy, porque es un personaje interpretado milimétricamente, porque los gestos son los justos, las expresiones son las justas, la manera en la que te vende esta idea de jefe de clan, casi que latinoamericano, pero con cierta tranquilidad, una serenidad que nunca se le quita, ¿verdad? Pero que aún logra imponerse o logra sobreponerse a las situaciones, me parece bastante interesante, bien hecho, ¿verdad? Benicio del Toro es un excelente actor, no para de demostrarlo cada vez que aparece, pero ahora esta faceta de él Exacto. ¿verdad? Pero si Regina tendríamos que Hall, decir, que no vamos, claro, porque tiene un par de escenas, no sale mucho, pero tiene un par de escenas que demuestra el rango de fuerte, actriz. Sobre todo el primer claro. encuentro con está muy bien. Todas las personas están muy bien, pero yo quiero hablar de la cual para mí no se está hablando. No, no sé si es porque ya estamos acostumbrados al nivel de Leonardo DiCaprio en cada proyecto, pero es que a mí esta interpretación de DiCaprio es la mejor que nos ha traído de Once Upon a Time in Hollywood, al mismo tiempo, no solamente en el lado cómico y del lado del humor, del lado humano, porque eso es lo que para mí representa este personaje de DiCaprio, es lo muy bueno del tema, pero ¿qué te pareció a ti la interpretación de DiCaprio? Hay como un arte de que tiene él de hablar por teléfono y que sea increíble, ¿no? O sea, porque me acuerdo del Lobo de Wall Street, la, que tiene varias, ¿verdad? De esta índole. Si te pones a revisar, ¿verdad? Realmente su film. Pero el resto siempre tiene ese timing humorístico preciso, pero además de eso es un tipo que estudia mucho el personaje antes. Y acá tú lo ves y es clara, es un gringo, parece. Estoy de acuerdo contigo que es la mejor desde Once Upon a Time in Hollywood, pero bueno, desde Once Upon a Time in Hollywood solamente Leo hizo dos películas, es un tipo súper selectivo, hizo Don't Look Up, hizo Killers of the Flower Moon. A mí me parece que Killers of the Flower Moon es un personaje brutal. Es complicado buscar una interpretación mala en la carrera de DiCaprio. Wow, o sea, no la vas a encontrar, No, ¿verdad? Es no, muy no, difícil. es que no vas a encontrar una Eh, interpretación mala en la es filmografía un de DiCaprio. tipo, Solo yo voy en el aspecto más de aprovechar. Para claro, mí, aquí explora. Vamos a pasar al siguiente tópico que no podía faltar, es lo visual. tan peculiar es la manera en la que filma, que es precisamente una perspectiva la que resuelve eso, si te pones a Sí, pensar. Porque el hecho de que el nazi que conduce el auto al final no pueda ver el auto hace chocar. Y eso es lo que lo contiene. Yo creo que Paul Thomas Anderson en particular tiene una idea, una concepción que es tanto pragmática como que no solamente contempla por contemplar y no solamente te hace el juego de verdad y del desierto interminable y de las dunas, ¿verdad? De este lugar tan peculiar que escogió para filmar esta secuencia, no solamente lo hace porque se ve bien, sino que se las apaña para incluir esa peculiaridad del espacio y esa peculiaridad del plano, esa textura distinta dentro de la trama. Entonces es tanto utilitario
como lo es realista, no es impresionista francés, ¿verdad? No es que solamente te va a filmar el agua, no es que solamente te va a filmar planos largos por el hecho de que quiere, de que bueno, es mi estilo y De lo que hago. sea Y tampoco es un tipo ignorante de esas posibilidades, sino que él toma esas posibilidades y las reinterpreta para que le sirvan a la trama. Y eso no es algo que yo no doy por sentado en un cineasta, que Paul Thomas Anderson en particular, y en esta escena lo hace. el dónde pone la cámara y los ángulos son muy interesantes, sino cómo manejó ese diálogo cuando conocemos el ejecutor tal, me pareció brillante, es un plano sencillo que te da mucho contexto, como dices tú, a la acción que está a cabo y al personaje que no está presente sí, en ese momento de la película. Visualmente, no, o sea, no nos alcanza el tiempo para darles a Paul. Es una película estéticamente muy agradable, evidentemente, de ver, pero también es una película con una estética, una estética cinematográfica bien conte. Y Paul Thomas Anderson es un director, uno de los mejores directores trabajadores y lo demuestra una vez más con una batalla. Esto ha sido todo digámosles, nos descargamos de alabanzas acerca Una una tertulia tertulia para agradable. alabar a Paul Thomas. Espero que se hayan disfrutado, que la hayan puesto ahí de fondo para escuchar un poco hablar de esa película que gustó. Me imagino van a estar aquí al principio. Claramente, muchas gracias a Brian por estar aquí nuevamente tras mucho tiempo este video. No olviden darle su like, suscribir al canal para que siga habiendo que disfrutamos todos los amantes del cine. Así que nos vemos.